El erizo tiene mucho para decir. Independiente, casi solitario, no teme andar solo por extensos desiertos. Afectuoso, capaz de compartir su calor sin lastimar, flexible y veloz. Rápido para mostrar sus púas, dispuesto a abrirse para recibir afecto. Resistente a los venenos de víboras y serpientes. Hocicudo como un perro y regordete como un cerdito. Podemos imaginarlo disfrutando correr con los cínicos por el Cinosargo con Diógenes, o gozando junto a los hedonistas de los placeres del jardín de Epicuro. Sabe defenderse sin combatir y herir sin atacar. ¿Cómo no nos van a dar ganas de escucharlo? Te invitamos a que nos acompañes en La Voz del Erizo. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz del Erizo, un programa de ateas y ateos Mar del Plata. Hoy lo vamos a estar conduciendo Marina Cardano, que llegará, ahí está llegando, la estoy viendo por la ventana, y quien les habla, Fernando Lozada, y en la conducción lo tenemos a Seba Piantoni. Bueno, esta edición va a estar dedicada a la reflexión acerca de las cárceles o prisiones, especialmente el sistema penitenciario de Argentina. Tenemos como invitados e invitadas al juez de garantía Juan Tapia, a la abogada Lucía Prada y al periodista Nino Ramela, que nos vamos a comunicar con él vía telefónica. Bueno, este programa lo pensamos y lo hacemos ateos y ateas para hablar, pensar e interpelar desde posturas alejadas de todo dogmatismo religioso y también de otro tipo de dogmatismos. Y justamente el sistema penitenciario, ¿sí?, está bastante ligado de alguna forma a lo religioso, ¿no? Justamente penitenciario viene de penitencia y, según lo define el diccionario, es el castigo público que imponía el antiguo tribunal eclesiástico de la Inquisición a algunos reos, casa donde vivían los reos con penitencia inquisitorial, y en la religión católica, sacramento en el cual, por la absolución del sacerdote, se perdonan los pecados cometidos después del bautismo a quien los confiesa con el dolor, propósito de enmienda y demás circunstancias debidas. En la religión católica también es la virtud que consiste en el dolor de haber pecado y el propósito de no pecar más. Y también, para esta religión, es la pena que impone el confesor al penitente para satisfacción del pecado y para preservación de él. Es decir, claramente nuestro sistema penitenciario está imbuido del criterio de penitencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Cómo estás, Mari? Hola, todo bien, disculpen la demora. Les recordamos antes de seguir con el programa que los viernes vamos a estar saliendo por Radio Cultura, de 96.9, de Villa Mercedes, San Luis. También pueden escuchar el programa por www.radioculturavm.com. Los domingos a las 18 por La Retaguardia, un medio comunitario, alternativo y popular, que considera la información como un bien público y común. Pueden escucharlo por www.laretaguardia.com.ar. Y las formas de seguirnos y contactarnos a nosotros es a través de nuestro sitio www.lavozdelerizo.com.ar. En Instagram somos La Voz del Erizo con un punto en medio de cada palabra. En Facebook somos La Voz del Erizo. En Twitter, Voz Erizo. Y en YouTube nos pueden encontrar como La Voz del Erizo. También pueden comunicarse con la radio a través dejando un mensaje en el contestador al 4726-887 o mandar un WhatsApp al 223-5828-700. Bueno, vamos a continuar con la frase del día, y en esta ocasión son dos frases atribuidas al escritor existencialista Albert Camus. La frase es así: una sociedad se juzga por el estado de sus prisiones. Hay otra también que dice: el derecho humano no debe acabar en la puerta de las cárceles. Tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar hoy justamente, y es bastante interesante para reflexionar lo que dice Camus. Bueno, y también vamos a seguir con definiciones del Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce. Como ya contamos, este diccionario es una recopilación de definiciones irónicas, ácidas, escritas a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Vamos con las dos que hemos seleccionado para hoy. La primera es prisión, sustantivo, lugar de castigos y recompensas. El poeta nos asegura que no los muros de piedra hacen las prisiones, pero una combinación del muro de piedra, el parásito político y el profesor de la moral, no es el jardín de las delicias.
Sí, y el otro es libertad, que también es un sustantivo, y dice, uno de los bienes más preciosos de la imaginación, que permite eludir 5 o 6 entre los infinitos métodos de coerción con que se ejerce la autoridad. Condición política de la que cada nación cree tener un virtual monopolio. Independencia. La distinción entre libertad e independencia es más bien vaga. Los naturalistas no han encontrado especímenes vivos de ninguna de las dos. Ese tipo me río, pero es triste, Sí. porque es verdad. Realmente. Bueno, vamos con las efemérides de la semana. La primera también tiene que ver con el día de hoy. El 17 de octubre de 2014 apareció el cuerpo de Luciano Nahuel Arruga, un adolescente argentino que estuvo desaparecido desde el 31 de enero de 2009, luego de ser detenido por la policía bonaerense en Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires. Era perseguido por las fuerzas represivas por negarse a robar para ellos, sí, justamente. Y al momento de su aparición, Luciano tenía 16 años de edad. En el 2015, la justicia condenó a 10 años de prisión al policía Diego Torales por torturas contra Luciano Arruga, cometidas en el destacamento policial de Lomas del Mirador 4 meses antes de su desaparición. La familia, junto con movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos, seguimos sosteniendo que fue un asesinato producto de la violencia institucional. El 17 de octubre, pero de 1953, la mujer mexicana adquirió, conforme a las reformas de los artículos 34 y 35 constitucionales, la plenitud de derechos civiles y políticos. Desde principios del siglo XX, las mujeres mexicanas empezaron a organizarse y demandar derechos de igualdad. Al principio de los años 20, los estados como Tabasco, Chiapas y Yucatán otorgaron a las mujeres el derecho de votar y de ser candidatas en puestos de representación popular. Ya para 1947 se modificó el artículo 115 constitucional, en el que mencionaba la facultad de las mujeres para participar en elecciones municipales. Aunque estos cambios significaron un palpable progreso en los derechos de la mujer, no fue hasta 1953 cuando se otorgó el derecho de sufragio para las mujeres. Bueno, también el 13 de octubre de 1909 era asesinado en el castillo de Montjuïc el pedagogo, librepensador y anarquista Francisco Fraile Guardia, del cual ya hemos hablado en los primeros programas, tras una parodia de juicio como instigador de la Semana Trágica de Barcelona, y fue castigado por el régimen de Maura por introducir el libre pensamiento en la escuela moderna. Bueno, vamos a continuar ahora con algo que ya es costumbre en nuestro programa. Bueno, al principio de cada bloque les vamos a dejar las pistas para un juego que se llama el Premio Torquemada. Así pueden adivinar de quién se trata. Les recordamos que Torquemada fue un sangriento inquisidor español y de ahí el nombre. Cada semana elegimos un personaje que consideramos un símbolo actual de crueldad y fanatismo, la mayoría de las veces religioso también. Sí, este no, es un dato. No. Mira vos, No. Bueno, escuchen primero que escuchen las pistas y después podemos darles alguna otra ayudita. Bueno, María Laura nos preparó los audios para el premio de esta semana, así que vamos a escucharlos. ¿De qué manera se cuenta esto a las nuevas generaciones? Yo no digo que hay que ocultarlo, hay que enseñarlo en los colegios. Lo que no hay que hacer es un acto el 24 de marzo. Creo que ¿Y el Museo de la Memoria? El Museo de la Memoria, sí, un museo chiquito. Sí, no hay que darle tanta centralidad. Me parece que no es tan importante. Bailamos como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos. Bueno, nos vamos ahora a la tanda con un tema que se llama Chau Falcón, en honor a Simón Radovisky. Que la gorra te voló. Yo sé muy bien quién te lo puso, fue ese muchacho ruso, Radovisky Simón. Muñeco de ocasión, Maquiavelo con bigote, vos sos todo monigote, embajador de cartel, poderoso coronel, explotó la justicia de la mano de Simón. Y el pueblo cantó de alegría, porque ya murió el
tenés una tumba en zona y en Paqueta, allá por Recoleta, cerquita del paredón, y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo. Chao, Falcón. Gracias, Simón. Intento negro en la boca, fuerte el aplauso, che. Arriba. Coronel de la nación, quedaste todo deforme, troglodita tu uniforme, defensor de la moral. Vos hiciste tanto mal, Simón te mandó al infierno por obrero fusilar, y el pueblo cantó de alegría, porque ya murió el mandamás. La bomba se fue al destino. Coronel, bien muerto está. Ahora tenés una tumba en zona y en Paqueta, allá por Recoleta, cerquita del paredón, y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo. Chao, Falcón. Chao, Falcón. Chao, Falcón. Gracias, Simón. Gracias. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Cuanto más hondo se mira y más callado se escucha. Sufrimiento, miseria, impotencia, soberbia, crueldad. ¿Cómo limitarse solo a decir? Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Eurocafé, una empresa marplatense desde 1981. Tienda exclusiva para los amantes del café. En sus dos direcciones, Bolívar esquina Catamarca y la nueva sucursal, Garay casi Olavarría. Eurocafé, www.eurocafé.com.ar. Farmacia Gremial de la Asociación Maestranza y Servicios de Casino. 20 de septiembre 2647. Atendemos obras sociales, IOMA, descuentos para afiliados. Farmacia Gremial AMS Casinos. 20 de septiembre 2647. Teléfono 493-3766. CIDI Sociedad Anónima. Investigación y desarrollos de implantes quirúrgicos. www.cidi.com.ar. siddhi.com.ar. Somos el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Defendemos los derechos de trabajadoras, trabajadores y usuarios y por eso denunciamos. En 2 años, las boletas de luz tuvieron aumentos de más del 900%. EDEA multiplicó sus ingresos, pero el servicio sigue siendo muy malo. No a los tarifazos en luz, gas y servicios públicos. EDEA, Sociedad Anónima, solo busca la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible, perjudicando a los usuarios y trabajadores. La energía es un derecho. Sin acceso a la energía, no es posible la vida digna. Búscanos en Facebook como Luz y Fuerza MDP
o visitanos en www.lifmdp.org.ar. Teléfonos 0223 472 2001 y 2002. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Las transformaciones exigen confrontar con el poder que domina. Para transformar sentidos viejos en sentidos deseados, es necesario participar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 887, comunicación participativa. La voz del erizo. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Seguimos en La Voz del Erizo y antes de abrir este segundo bloque vamos a escuchar las pistas del premio Torquemada. Quiero leer mi definición de esposa. Esposa, mujer a la que un hombre ha decidido unir su vida porque la siente ya entrelazada de una manera especial. Mujer que hace madurar a un hombre, que lo mejora y completa, que le permite desplegar su diferencia, pero que al mismo tiempo lo engloba en una atmósfera densa, afectiva y agradabilísima, hasta que se engloba ella al quedar embarazada, y la susodicha atmósfera zozobra y se metamorfosea en el paso superior del amor, la familia, surgida del deseo y no del deber o la tradición. Mujer atada que pule y ilustra su atadura porque la encuentra hermosa. Mujer que aceptó cambiar su apellido de origen porque encontró ahora el centro suyo para organizar su mundo adulto, que se nombra con el apellido a cuya sombra vigorosa podrán criarse los hijos salidos de su cuerpo y formados por la forma de su amante. Como si ya no existiera la iglesia. Bueno, continuando con el tema del programa de hoy, que se trata justamente del sistema penitenciario, vamos a ver qué dice nuestra Constitución Nacional en su artículo 18 respecto a las prisiones. Bueno, quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que lo autorice. Según cifras oficiales del 2015, no encontramos más recientes, pero sin dudas las actuales son peores que las que tenemos. Hemos elaborado un pequeño informe. ¿Cuál es la situación del sistema penitenciario argentino? Bueno, en Argentina hay más de 70.000 presos, aproximadamente el 96% son varones, es decir, 166 detenidos y detenidas cada 100.000 habitantes. Hay 285 unidades de detención en las provincias y 28 unidades federales. La provincia de Buenos Aires, obviamente, es la que más posee, tiene 54 unidades, las cuales alojan a casi 40.000 personas detenidas. Pero el sistema penitenciario bonaerense solo tiene una capacidad para 28.000 personas. Es decir, que tiene un exceso del 42% superior. Lo que significa que las personas que se encuentran ahí se encuentran en una condición de hacinamiento grave. Sí, del 2002 al 2014 la población carcelaria en el país aumentó un 58,9%. La mayor cantidad de detenidos están en la franja de 25 a 34 años con el 38%. Le siguen entre 35 y 44 años con el 22% y entre 21 y 24 años con el 17%. Lo que suma el 77% de la población carcelaria que está entre los 21 y 44 años. Una población joven, ¿no? Los extranjeros son un pequeño porcentaje. Los tres grupos más numerosos son de Paraguay, Perú y Bolivia. Y los tres juntos no llegan al 4%. El total de los migrantes detenidos o de las migrantes detenidas es el 6%.
Es decir, que es un mito claramente que hay más delincuentes extranjeros. Los paraguayos representan la mayor cantidad de inmigrantes residentes en Argentina y son el 1,3% de la población total, ¿no? Detenida, presa o en libertad. Y dentro de las cárceles no llegan al 1,9%. Es decir, que los reclusos son representativos de la redistribución de los nativos inmigrantes fuera de la cárcel, ¿no? El delito más común por el cual terminan las personas presas es el robo o tentativa de robo con el 40% y le sigue el homicidio doloso con el 14%. Del total de los detenidos, el 50% están procesados esperando condena. Durante 2017, el Registro Nacional de Casos de Tortura, que lleva control de 2012, detectó durante 2017 a 1.408 víctimas que sufrieron 5.328 hechos de tortura o malos tratos, o ambas por parte de los agentes penitenciarios. Estas cifras son de base y se estima que los casos son muchos más. La tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural extendido y persistente. Esto sostiene el documento elaborado en conjunto por la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos. Los investigadores identificaron 11 tipos de torturas que corresponden a agresiones físicas, 866 hechos. Falta o deficiente asistencia de la salud, 830. Aislamiento, 823. Malas condiciones materiales de detención, 772. Falta o deficiente alimentación, 586. Amenazas, 354. Impedimentos de vinculación familiar y social, 340. Requisa personal vejatoria, 325. Robo y o daño de pertenencias, 188. Traslados gravosos, 137. Y traslados constantes, 107. Bueno, claramente no se cumple para nada el mandato constitucional que leímos al principio del bloque. Exactamente. Y de eso vamos a hablar en el próximo bloque con Juan Tapia, juez de garantías de nuestra ciudad. Bueno, los dejamos con un tema musical, Pussy Riot, es decir, una banda que sufrió la detención en Rusia por hacer una protesta contra Putin, con un tema que se llama Police State. Big smile for the camera. It's always on. It's always
La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. La acción nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Cocorita Vinilos. Vinilos autoadhesivos, decorativos y personalizados por mayor y menor. Búscanos en Facebook Cocorita Vinilos o en www.cocoritavinilos.com.ar. Las mejores pastas artesanales de Mar del Plata las encontrás en Matilda Pastas. Mejores pastas artesanales de Mar del Plata las encontrás en Matilda Pastas. Probá nuestros sorrentinos, ravioles, raviolones, elaborados con las mejores materias primas y con sabores únicos. En el corazón de Parque Luro y con elaboración a la vista, Matilda Pastas. Visitanos, San Juan 217. Librería Baby, una empresa familiar con 47 años en Mar del Plata. Librería comercial, escolar, artística, fotocopias, regalería, diarios y revistas y kiosco. Alvarado 3599, esquina 20 de septiembre. Ebanist, Audio Pro. Sonido, iluminación, proyecciones, pantalla gigante. Alquiler, venta de equipos y asesoramiento. Recitales en vivo, servicio técnico y reparación. Si tenés una banda o un proyecto audiovisual, te esperamos en nuestro estudio de grabación. Contactanos por Facebook. Somos Ebanist Audio Record 156 927439. Ebanist Audio Pro. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. El artículo 41 de la Constitución Nacional dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Hagámoslo cumplir, organicémonos, recuperando nuestra soberanía alimentaria, un modelo que respete la vida y el buen vivir para el campo y la ciudad. Campaña nacional en defensa de la vida y la salud, contra el uso de los agrotóxicos. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. La Voz del Erizo. Hubiesen separado la iglesia del Estado, bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado, bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado, bailamos. Seguimos en La Voz del Erizo y ya estamos acá con nuestro primer invitado, pero antes vamos a escuchar más pistas del premio Torquemada. ¿Por qué decís que el gobierno Macri es como Batman? Porque tiene un dinamismo increíble. La verdad es que a mí mismo me sorprende, porque lo veo de cerca, la cantidad de equipos que hay en todos los ministerios abordando proyectos y digamos, tratando de solucionar problemas de toda índole, con gente muy capaz, tremendamente dinámica, porque tiene mucho contacto. Lo veo al presidente en las reuniones de seguimiento, informado de todos los temas, muy atento al detalle. Es decir, es una persona que le interesa eso, le interesa lograr algo. Y me parece que todo el equipo está conformado por esa perspectiva y lo veo tan dinámico que, jugando con las ideas, porque también el pensamiento creo que tiene legítimamente un rasgo de juego, de invención, etcétera, de humor. Me parece que podríamos decir que el gobierno es como Batman, dado su dinamismo, y ya que Batman es digamos, Batman y Robin eran el dúo dinámico. Como si ya no existiera la iglesia. Bueno, ya tenemos en el estudio a un querido amigo, Juan Tapia, abogado, juez de garantía, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y comprometido con esto de las personas en situación de encierro, ¿no? Con los derechos de las personas en situación de encierro. ¿Algo más que quieras decir de tus actividades, como para que la gente te conozca por ahí? Hola Fer, mucho gusto estar acá, un placer compartir este espacio con ustedes. Recién venimos del taller que damos los miércoles en la unidad penal
15, en realidad un montón de compañeras lo sostienen, yo cuando puedo me hago una escapada, pero son importantes esos espacios. Es un taller que lleva ya más de 10 años en la Unidad Penal 15, todos los miércoles, que inicialmente comenzamos con estudiantes de Derecho, de algunas agrupaciones de la facultad, y que hoy quedó abierto y forman parte como talleristas psicólogas, asistentes sociales, en definitiva un colectivo que se interesa por la situación de las personas privadas de libertad. Y me parece que es importante que la comunidad sepa cómo se vive al interior de las prisiones, porque esencialmente gran parte de lo que ustedes comentaban antes estadísticamente y gran parte de los informes de los organismos de derechos humanos que leemos y que nos alarman año tras año, de la Comisión Provincial por la Memoria o del CELS, solamente van a ser transformados en la medida que culturalmente podamos modificar muchos discursos de gran parte de la sociedad sobre lo que sucede al interior de las cárceles. Digo, el poder político no va a transformar lo que ahí sucede en la medida que eso no venda electoralmente y que eso no genere un impacto en la comunidad. De modo tal que son acciones aisladas de algunos interesados, de algunos organismos o de algunos actores de la sociedad civil, pero, insisto, en la medida que no podamos proponer un cambio cultural, seguramente esas acciones aisladas no van a tener más que el éxito de un parche provisorio. ¿Cómo llegamos a este sistema penitenciario? Es decir, ¿cuál es el origen o en qué está basado o cómo evolucionó? Porque puede haber tenido un origen y haber terminado en otra cosa, pero ¿hubo algún momento también en donde no fue algo tan nefasto como lo es ahora? Bueno, es que la pena privativa de libertad como tal tiene un origen histórico muy reciente, ¿no? Hasta hace 200 años la cárcel como pena no existía. Es cierto que existían otras sanciones y que el iluminismo o algunas ideas de cierto pensamiento ilustrado que vino a desterrar la pena de muerte y los castigos corporales propuso la pena privativa de libertad como una respuesta a aquellos que cometían delitos. Pero no hay una única explicación al respecto, ¿no? Es cierto que, insisto, este avance orientado a desterrar la pena de muerte y las penas de castigos corporales incluyó en la privación de la libertad como una respuesta teóricamente superadora a esas opciones. A su vez hay otras respuestas, ¿no? Que tienen que ver con la disciplina sobre el cuerpo, la perspectiva Foucaultiana en torno a comparar lo que sucede al interior de una prisión con lo que sucede en otros artefactos culturales de control y de castigo, como es la escuela, como es el trabajo, como son los manicomios, etc. Es otra perspectiva que permite entender el surgimiento de la pena privativa de libertad. La perspectiva del periodo histórico donde aparece la cárcel, asociada al surgimiento del capitalismo, y por eso también la idea de poder medir el tiempo y poder medir los días de encierro con una utilidad también vinculada con la idea del trabajo al interior de las prisiones, es otra respuesta que permite entender el surgimiento de la pena privativa de libertad. Y sin duda la idea de la religión recién conversábamos fuera del aire que la idea del sistema penitenciario, la idea de penitencia está asociada a los castigos religiosos, y las primeras prisiones en Estados Unidos, que después se van copiando en Europa, son sistemas que van siguiendo a través de los cuáqueros, recientemente llegados desde Inglaterra, van siguiendo modelos monacales o modelos de aislamiento propios de algunos sistemas religiosos de la Inquisición, de modo tal que hay muchas confluencias para permitir explicar por qué conflictos que antes se resolvían, incluso incorporando esencialmente a las víctimas y viendo de qué manera se podía atender su voluntad o su interés frente a un conflicto, el Estado va haciéndose, expropiando ese conflicto, haciéndose parte de ese interés como un delito que ya no es contra un particular, sino contra el soberano, contra la autoridad constituida, y entonces decide intervenir coactivamente a través de estas alternativas que se van potenciando a través del castigo y del sufrimiento que implica el encierro. Ahora, la privación de la libertad puede tener muchas funciones, ¿no? O sea, puede tener la idea esta de castigar, pero también puede tener la idea de separar o apartar a la persona que tiene una conducta que es dañina para la sociedad, o puede tener la idea de amedrentar para que no se cometa determinado delito, ¿no? Sí. El sistema argentino, digamos, ¿fue diseñado de alguna manera con una intención en particular?
con un modelo o evolucionó erráticamente? Exactamente. Uno tiene que pensar siempre el modelo constitucional, que sería el modelo del deber ser, el modelo legal, que tiene ciertamente un gran marco diferenciador con el plano del ser, con lo que ocurre en la realidad. Ese modelo constitucional concibe la pena privativa de libertad orientada a la resocialización. Todo aquello que son las teorías re, que podemos discutir en los hechos si eso está bien o mal, pero ciertamente son el programa constitucional. Resocializar, rehabilitar, la educación y el trabajo como alternativas, ¿no? La idea de un tratamiento penitenciario para que esa persona, al día que recupera la libertad, no vuelva a cometer un delito. Tiene un problema básico esta teoría, y se vincula no solamente con los datos empíricos de lo que importa la cárcel en cualquier persona que está dentro de un sistema penitenciario, aún dentro de los sistemas, si se quiere, más respetuosos del Estado de Derecho, que la cárcel va transformando tu personalidad. La cárcel, vivir ahí adentro no te prepara para vivir en libertad, ¿no? Pretender enseñarle a alguien a vivir en libertad encerrándolo es como pretender que alguien aprenda a jugar al fútbol dentro de un ascensor, ¿no? Entonces, ese problema esencial de recuperarte para vivir en libertad encerrándote, digamos, es difícil de solucionarlo. Y sobre todo los datos de la realidad que deslegitiman el castigo desde la absoluta discrecionalidad en que se emplea el castigo y sobre todo la selectividad de las personas que son escogidas por el sistema penal para ingresar a esos espacios, ¿no? La desigualdad ante la ley en lo que importa la violación de una norma y la respuesta punitiva deslegitima ese castigo, porque no todos son tratados de igual forma, ¿no? Esa es una perspectiva, insisto, constitucional con esos problemas que mencionábamos. Luego hay otra perspectiva real y que tiene que ver con el ejercicio de la pena como una forma de mantener lejos de la comunidad por el mayor tiempo posible a alguien que ha cometido un delito. Y por eso cuando se habla de salidas transitorias, o sea, de una serie de institutos que van anticipando las condiciones de la libertad, porque esa persona en algún momento su pena se vence, y esos institutos, insisto, meses anteriores a recuperar la libertad, están orientados a que esa persona pueda tener una familia, un trabajo, digamos, un espacio que evite la reincidencia, son vistos como negativos. ¿Por qué? Porque la pena es castigo y hacer sufrir a ese individuo hasta el final, hasta el último día, hasta el último momento. Entonces lo que es un derecho en el discurso, sobre todo de los medios, es un beneficio, transformás un derecho en un beneficio y tenés esa discrepancia manifiesta respecto de lo pretendido y lo que realmente es. O sea, el único derecho que debería perder una persona en reclusión es la libertad, ¿no? Uh-huh. El de deambular libremente. Sí. Ningún otro derecho debería perderse. Exactamente. Y cuando uno piensa qué derechos se pierden, bueno, el primero es la vida. Cuando uno ve los índices de muertes en cárceles, digamos, en todos los casos son muertes bajo responsabilidad del Estado. En todos ¿Son los altos los niveles? Sí, son muy altos. En la provincia de Buenos Aires muere una persona cada 3 días. Digo, esta referencia para mí ineludible de muerte en custodio del Estado, ya sea porque contrajiste una enfermedad que el Estado no atendió adecuadamente, muerte por TBC, por ejemplo, tuberculosis, porque se genera una pelea en el interior de las cárceles que el Estado debió haber evitado, ¿no? Debió haber controlado, porque un chico recién mojado con la ducha fuera de horario quiere ingresar rápido a su celda y su celda, como no tiene instalación eléctrica adecuada y tiene una instalación clandestina, tiene un cable que está tocando la puerta y muere electrocutado, como nos ha pasado con un chico que concurría al taller y que escribía textos y poemas y murió en esas condiciones. En definitiva, todo este complejo universo de situaciones de muerte ya, por lo pronto, transforman a la cárcel en una pena de muerte por azar. Además de la vida, la dignidad, la posibilidad de trabajar, la posibilidad de educarse, la posibilidad de beneficiarse, digamos, con todo el entramado normativo que implica los derechos económicos, sociales y culturales y también los derechos humanos fundamentales, en la cárcel sin duda que tienen un espacio vacío. Y digamos, la franja de nivel, podríamos decir, en función del poder adquisitivo, ¿no?, de las personas, está asociada directamente, es decir, la cantidad de
de personas pobres es mayor dentro de las cárceles que las que tienen un poder adquisitivo mayor, ¿no? Y a su vez, ¿eso repercute también en la forma que está detenido? Yo siempre pienso ese tema tratando de encontrar respuestas de por qué eso es así, ¿no? Y cuando uno habla de selectividad del sistema penal que elige a determinadas personas y actores sociales para ingresar a sus espacios, claro, lo primero que tiene que pensar es en la desigualdad que hay ante la ley desde el propio entramado normativo, ¿no? Una ley que, por ejemplo, para los evasores que cometen un delito, te permite integrar el monto de lo evadido una vez que te encontraron culpable para no ir preso. Claro. Te permite pagar lo que evadiste, que es un daño social generalmente mucho más grande que el que hurta un celular, ¿no? En dinero que deja de ingresar para escuelas, para hospitales, incluso para seguridad, en los que lo piensan desde esa lógica. Ahora, esos delitos, que son de cuello blanco, contemplan una alternativa no punitiva que no contempla el hurto, el delito contra la propiedad, el robo, los delitos no violentos, donde el autor de un delito no puede decir, bueno, está bien, me encontraron culpable, pago a la víctima el monto de lo que robé y evito la cárcel. Desde la ley no está contemplada esa posibilidad. Claro. Entonces ya desde las normas el sistema penal decide quiénes van a ser, por qué delitos y sobre todo qué sectores sociales los que integren después los números de la estadística carcelaria. Sí, también supongo que se podrán pagar defensas diferentes o quien no puede pagar directamente una defensa y va dentro de la picadora de carne, que por ahí es el sistema judicial, ¿no? Además, tenemos que pensar no solamente en lo que vos mencionás, sino también en la ideología de los que aplican las normas, ¿no? Todo juez y todo fiscal, juezas y fiscales de todos los niveles son actores políticos. Y como tales tienen una cosmovisión del mundo, de la democracia, de los derechos, del ejercicio del poder, que exponen en cada una de sus sentencias, ¿no? Por más que ellos o algunos se manifiesten como apolíticos, esa decisión es una decisión política, de modo tal que decidir quién ingresa a prisión y quién no es también un acto político. Bueno, y pensando también en decisiones políticas, es decir, hay un discurso, por un lado, o sobre todo político, para llegar al poder, de decir, bueno, que se van a ocupar del tema de la seguridad, y ese discurso está relacionado directamente con un reclamo de la sociedad de pedir más seguridad, ¿no? Si otro modelo carcelario, otro modelo sería mucho más eficiente, ¿no? Hablando en términos casi neoliberales, pero sería mucho más real en el momento de pensar en disminuir la delincuencia y la reincidencia, ¿no? ¿Por qué se sigue sosteniendo este sistema, ¿no? Uh-huh. Es una decisión política, porque tiene que serlo, si no, no habría no es una decisión práctica, tiene que ser una decisión política. Uh-huh. ¿A quién le conviene que este sistema esté degradado de esta manera y sea lo ineficiente que es y lo dañino que es? Bueno, es una repregunta y tampoco tiene, desde mi punto de vista, una única respuesta, sino un montón de líneas explicativas para entender este cuadro de situación. Primero, recién hablábamos también de la industria del control del delito, ¿no? Hay en torno a la cuestión securitaria no solamente discursos de emergencia que venden y que generan plataformas políticas de campaña muy atractivas para muchos actores. Lo estamos viendo en Latinoamérica, especialmente en estos tiempos, y lo que se ve en Brasil es una imagen muy evidente al respecto. La cuestión de seguridad toca fibras íntimas asociadas al miedo de una gran parte de la población, y ese miedo que siempre dispara microfascismos en la comunidad es favorable para aquellos que suelen manipularlo adecuadamente y presentar especialmente a partir de los medios de comunicación, que siempre venden mucho con la noticia del delito. La noticia del delito históricamente es la noticia que genera mucho interés y que repercute en los medios de comunicación. Genera la posibilidad de llegar a muchos sectores que tal vez no tienen la posibilidad de encontrar un discurso alternativo frente a eso que te están proponiendo a partir del miedo. Por otro lado, eso que mencionaste vos de la eficiencia también es un factor fundamental. ¿Por qué? Porque de la mano de muchas reformas procesales y de la mano de muchos cambios de paradigma, si se quiere, muy interesantes desde lo formal, ¿no? En Mar del Plata especialmente, se ha cambiado un sistema de enjuiciamiento para lograr una mayor eficiencia,
me refiero a los casos en flagrancia, que tienen audiencias en muy corto plazo, audiencias públicas, muy interesante el sistema, que evita la burocracia del papel escrito, que además contiene una audiencia en la presencia del fiscal, del juez y del defensor. Eso ha sido muy eficiente, pero ¿para qué? Para lograr mayor cantidad de condenas. Y eso ha repercutido en que hoy haya mucho menos presos preventivos, ¿sí? Presos esperando su juicio, pero mucho más presos ya condenados y condenados reincidentes siendo muy jóvenes. Entonces, esa eficiencia, que no es inocente, que claramente tiene una orientación política. Algún doctrinario escribió hace 10 años, cuando esto empezaba a surgir, la McDonaldización del sistema penal, como a través de estas ideas de eficiencia y este actuarialismo penal, se lograba que hubiera juicios cada vez más cortos, juicios cada vez más rápidos, pero a su vez juicios con menos garantías y juicios con mayor cantidad de condenas en un breve lapso. Eso repercute sobre la actual situación carcelaria. Digo, en el año 2000, los presos eran en la provincia de Buenos Aires alrededor de 12.000, ¿sí? En 2005 habían aumentado en un 50%, 25.000, y hoy, 10 años después de este sistema, la provincia de Buenos Aires tiene alrededor de 44.000 personas privadas de su libertad. Sí, colapsado, ¿no? Absolutamente el sistema. Hoy hablábamos de un colapso superior al 40% en todo el sistema de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y ahora, pensando en esto de cómo buscar soluciones, ¿no? Desde el Estado, en los últimos 20 años, pongámosle, ¿ha habido políticas tendientes a mejorar esta situación? No digo soluciones coyunturales de agrandar un pabellón, sino políticas, ¿no? Me refiero a esto, a pensar o repensar el sistema penitenciario. Bueno, primero, cada vez estamos pensando más en la pena y en el castigo como única respuesta y como única solución a un sinnúmero de conflictos sociales, ¿no? Está claro que yo no soy abolicionista, la pena y el sistema penal no puede desterrarse por completo, ¿no? Crímenes de lesa humanidad, delitos contra la libertad sexual, homicidios, femicidios, ¿no? Está claro que hoy solamente podrían ser canalizados desde la respuesta punitiva. Después veremos qué hacemos con la cárcel, pero está claro que hay una serie de conflictos que solamente pueden ser resueltos dentro de este sistema legal. Ahora, la cárcel no está llena ni de femicidas, ni de violadores, está en su gran mayoría llena de un montón de autores de pequeños delitos contra la propiedad que podrían ser resueltos a través de políticas públicas diferentes al castigo. Reparadoras, conciliadoras, terapéuticas en muchos casos, de chicos con problemas de consumo, etc. De modo tal que enseguida la primera forma de transformarse, empezar a sacarnos el chip de lo punitivo como única solución, ¿no? De ahí donde no vemos sufrimiento, dolor y castigo, entendemos que el caso no ha tenido justicia. Después, también desde el Estado hay muchas herramientas para pensar. Pienso en el Poder Legislativo, una ley de cupos, una ley que establezca cupos para cada unidad penal de acuerdo a las condiciones edilicias y a las estructuras existentes para albergar detenidos. Y cuando superaste ese cupo tenés que empezar a liberar de acuerdo a quién está más próximo a salir en libertad o de acuerdo a la gravedad de los delitos. Hay una serie de herramientas y alternativas para pensar estratégicamente qué hacer. El Poder Judicial tiene una enorme responsabilidad en esto, porque muchos de los actores del Poder Judicial van respondiendo a las demandas políticas y a las coyunturas mediáticas que reclaman encarcelamiento como única solución a conflictos muy complejos. En definitiva, la responsabilidad del Estado es evidente en este marco y, vuelvo a repetir, de la mano del discurso del miedo y de la mano del discurso del temor al delito, se manipula ese miedo con fines orientados a respuestas cada vez más represivas y punitivas. Y, digamos, ¿quiénes están hoy haciendo algo por las personas en situación de encierro, ¿no?, dentro del sistema penal argentino? A mí me parece que, primero, la universidad debe comprometerse más, pero hay algunas propuestas interesantes de proyectos de extensión en diversas facultades que se involucran con la cuestión carcelaria.
A partir de ahí suelen salir acciones o puentes con actores del Poder Judicial, defensores o actores de organismos de derechos humanos que puedan entablar acciones. El rol de la universidad es clave en la cárcel para poder transformar esa realidad. Insisto en esto, deberían ser más las propuestas o los actores universitarios que se involucren en este tema. Y después están organismos de derechos humanos que son siempre como faros, ¿no? La CPM, la Comisión Provincial por la Memoria, desde hace muchos años, a través del Comité contra la Tortura, viene trabajando y denunciando cuestiones carcelarias, viene interponiendo habeas corpus, viene promoviendo denuncias, de modo tal que es una referencia ineludible para saber, al menos en la provincia de Buenos Aires, qué pasa con la cuestión en las cárceles. El CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la CORREPI, en definitiva, hay organismos de la sociedad civil que tienen sobre todo un diagnóstico muy claro de lo que sucede en la cárcel. Ahora, a veces tenemos un sobrediagnóstico y falta de respuestas institucionales transformadoras. Es cierto que lo que los jueces pueden hacer son parches, pero esos parches son muy valiosos porque a veces salvan la vida de personas. Entonces hay un compromiso ineludible también para los miembros del Poder Judicial. Yo creo que Mar del Plata es un departamento judicial muy activista en ese sentido, que lamentablemente tiene a veces en casación respuestas negativas a esos habeas corpus colectivos o a esas acciones que se promueven desde la defensa pública muchas veces. Y también necesita un mayor compromiso de los fiscales, ¿no? Que los fiscales recorran las cárceles porque en definitiva ellos son los que piden que una persona esté encerrada y deberían saber en qué condiciones esa persona está encerrada. Para saber si piden un día, un mes o un año, tenés que ver cómo se vive un día, un mes o un año en ese lugar. Sí, me decías que incluso los operadores de la salud mental son escasos dentro del sistema penitenciario, que son los que tendrían que estar monitoreando el estado de las personas. ¿Cómo era la situación acá en la cárcel? Para 1.150 internos que hay hoy en la Unidad Penal 15, hay solamente 2 psicólogos. Claro. Si uno piensa que lo primero que te empieza a transformar, estar encerrado, cualquiera de nosotros, estar encerrado en un espacio de las 24 horas del día, es nuestra salud mental, claramente tenemos un problema básico en materia de salud penitenciaria. O sea que claramente nuestro sistema penitenciario de ninguna manera está teniendo la capacidad de reinsertar a alguien en la sociedad. O sea, está empeorando el problema realmente. Sí, está manteniendo a una persona la mayor cantidad de tiempo posible lejos de la comunidad. Y esa es la única finalidad. Juntar cuerpos, acumularlos, meterlos ahí adentro, no darles ningún tipo de tratamiento orientado a la educación, salvo pequeñas excepciones, como pueden ser algunos programas deportivos o algunos talleres que son, insisto, orientados a una población muy menor en términos indiciarios de lo que representa el total de las personas privadas de libertad. Bueno, se nos va terminando el bloque. No sé si querés comentar algo, aprovechar el espacio. No, simplemente agradecer la oportunidad. Siempre esta radio y este espacio y los compañeros y compañeras de la azotea han sido receptivos a las propuestas. Giran en la radio, recién comentábamos, porque iban a hacer algunos audios más los compañeros privados de libertad para pasar en algunas radios. Siempre comentamos que todavía siguen girando los spots de personas privadas de libertad que grabamos hace ya algunos años, de modo tal que agradecer siempre la posibilidad de expresarnos. Muchas gracias. Y me quedé pensando cuando dijiste esto de apartar, ¿no? De poner lejos, y en alguna época, como los penales de Ushuaia, que realmente estaban absolutamente alejados de todo, ¿no? Era el fin del mundo. Sí. Recién recordamos en el primer bloque con un tema a Simón Radovisky, ¿no? Que padeció las torturas y por 21 años, ¿no? En el penal. Increíble cómo sobrevivió. Pero pensaba cómo se llega a esto de que no te importe, ¿no? Otro ser humano, y esta cuestión de la cosificación, que puede tener varias explicaciones desde el concepto de reificación marxista, hasta pasando por cuestiones antropológicas que tienen que ver con una cierta mirada positivista de la sociedad y de ver los seres humanos como objetos. Creo que esa es un poco la clave, ¿no? Para desandar este camino, la empatía. Me parece que por ahí tendríamos que ver cómo trabajar un poco eso en la sociedad, que todo el sistema político-económico nos la quita, ¿no? Me parece que tendríamos que pasar un poco por eso. Sí, es así, y bueno, lo que pasa es que también discursivamente hay ciudadanos y enemigos, entonces es difícil tener empatía con ese que se propone como un enemigo y que es también un ciudadano y que es también un par. Sí, exactamente. Bueno, nos vamos de este tercer bloque con un tema que se llama Carcelero
de un grupo mexicano, Cojón Prieto y los Guajalotes. Esta cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres y la vida se enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. En nombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio, que son sucios y mezquinos, como perros mal nacidos, nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey, porque te ampara la ley. Tu cerebro está podrido y tu vida ya la has perdido. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. En nombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio, que son sucios y mezquinos, como perros mal nacidos, nunca pedirán perdón. Obediencia, autoridad y dar palizas al preso son tus señas de identidad. ¿Cómo disfrutas con eso? Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey, porque te ampara la ley. Tu cerebro está podrido y tu vida ya la has perdido. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. La comunicación es un experimento, una práctica, una producción. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. SADOP, el sindicato que representa a los docentes privados. Acércate, Afiliate. elegí delegado. Unidas, unidos. Nos fortalecemos. Libertad 4751, de 9 a 17. En Facebook, Twitter e Instagram, búscanos como SADOP Mar del Plata. Maisa Jaljal, librería Deco, gráfica para eventos, souvenirs y mucho más. Encontranos en Facebook como Maisa Jaljal o llámanos al 223-153-032984. Candela Depilación Definitiva, el método más seguro y efectivo para la depilación permanente en todos los tipos de pieles y pelos. Dentro del Instituto de Ginecología de Mar del Plata, con el respaldo de más de 20 profesionales médicos en diferentes especialidades. Bolívar 3342. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. En nuestra programación hay espacio para tu propuesta. Participar es una forma de actuar. Escribinos sobre tu idea a fmdelazotea887@yahoo.com.ar. Participar es una forma de actuar. Dale, la comunicación es acción. ...472-6887 es el nuevo número de Radio de la Azotea. No te quedes mudo, vos tampoco, y dejanos tu mensaje. 472-6887.
Radio de la Azotea, 14 años, brindando comunicación participativa. Hola, mi nombre es Martín Morales. Soy el conductor de Hecho de Cine, programa dedicado al séptimo arte que sale de lunes a viernes de 14 a 15 horas por Radio de la Azotea. Hecho de Cine, porque el séptimo arte al fin encontró su lugar. También nos podés encontrar en la web www.radiodelazotea.com.ar. Encontranos en Twitter, @Radio de la Azotea. En Facebook como De la Azotea. En Instagram, Radio de la Azotea. Y escuchanos por TuneIn. Búscanos como Radio de la Azotea. De lunes a viernes, de 9 a 12 del mediodía, hacemos La Revolución de la Mañana. La agenda alternativa informativa la podés escuchar de lunes a viernes en la primera mañana de la radio. Acordate, Ariel, Maxi, Nico, Joaquín y Violeta, les esperamos para arrancar el día por la 88.7. AMARC Argentina. Sin medios comunitarios no hay democracia. Las nuevas normas y resoluciones decretadas por el Gobierno Nacional le otorgan el control sobre la regulación del espectro radioeléctrico a través del Ente Nacional de Comunicaciones, propiciando aún más la concentración de la propiedad de los medios. Fomentar la diversidad y el pluralismo son obligaciones del Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos a la libertad de expresión, información y opinión de la sociedad. A más de un año de los decretos presidenciales, seguimos exigiendo que se respete el 33% de reserva del espacio para entidades sin fines de lucro que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Elaboración del plan técnico para regularizar el espectro radioeléctrico. Apertura de concursos y otorgamiento de licencias para todos los medios comunitarios. La comunicación es un derecho, no un negocio. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. La voz del erizo. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado, bailamos. Seguimos en La Voz del Erizo y es momento de escuchar más pistas del premio Torquemada. Si te gusta algo directo, sos medio blando. ¿Te gustó este texto? Sí, está bien, pero mira que siempre tenés que tener ocasión para realzarte. Está bien el gobierno, y sí, pero lo que pasa es que siempre tenés que tener algo que mordisquear. ¿Viste? Algún detalle para joder un poco y no quedar pegado. Si no, voy a parecer oficialista. No importa que digamos, sea la mejor opción para el país y que esté pasando algo inédito, un cambio increíble, novedoso, que sea el mejor gobierno que hemos tenido, vos y yo vivos, al punto tal que ni siquiera lo hubiéramos creído posible. No importa eso, desconozcámoslo. Somos inteligentes. ¿Vos crees eso realmente? Obvio. ¿Vos crees que es el mejor gobierno de los últimos años? Desde que yo estoy vivo, sin duda alguna. ¿Pero en qué te basás para decir esto? En que nunca creí posible que un gobierno fuera tan claramente en contra de todo caso de corrupción e irregularidad, en contra tan claramente de los derechos y de las necesidades de los que menos tienen, y que nunca había un gobierno que generara cientos de equipos trabajando con decisión y capacidad para solucionar todos los problemas que haya. Qué fuerte, qué fuerte. Esto de que es el mejor gobierno, de que está vivo, se ve que hace poco que empezó a estar vivo, ¿no? Tremendo, tremendo este muchacho que ya vamos a develar quién es. Y aparte se nos ha incorporado ahora en el estudio la que recopila y arma los audios. ¿Cómo estás, María Laura? Hola, ¿cómo están? Buenísimo. Y tenemos ya a nuestra invitada, a Lucía Prada, abogada que habitualmente hace trabajos de tipo taller dentro de la unidad penal número 15 acá en Batán. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Fer. No, por favor. Es un gusto tenerte acá. Y bueno, empezá contándonos del principio. Es decir, ¿cómo fue esto de entrar por primera vez a la cárcel? ¿Qué te encontraste? ¿Qué sensación te dio? Yo creo que debe ser algo bastante fuerte. Y estaría bueno que nuestras oyentes y nuestros oyentes se llevaran algo de esa primera impresión. Bueno,
Cuando en la facultad cursé la materia Penal 1 con Juan Tapia, el que recién estuvo hablando con ustedes, a partir de unos intercambios en clase, él me comentó que estaba con un taller en el penal de Batán, en la unidad penal 15, en apoyo a las materias del ingreso para aquellos presos que estaban interesados en continuar sus estudios, aquellos que estaban en condiciones, ¿no? Que habían terminado ya la secundaria. Y bueno, me incorporé a ese taller y empezamos a buscar la manera de que la universidad empiece a entender que tenía que estar presente dentro de la cárcel. Y en función de eso me enganché y en función de eso sentí la necesidad de participar también de lo colectivo, desde una organización política, y me sumé a militar en Avanzada, que es la organización estudiantil que hoy por hoy está presente también, y con proyectos dentro de la Facu, y me empecé a interesar también en proyectos que tenían que ver con pensarlo también desde lo transversal. Por eso también me empecé a conectar con compañeros que estaban por fuera de la Facultad de Derecho y armamos un taller luego de esa experiencia, de un taller de argumentación jurídica y escritos judiciales, con trabajadores sociales, con psicólogos. Y bueno, esa experiencia me fue formando, me fue haciendo profundizar también en algunos conocimientos, y también a la par que iba realizando la praxis, como quien dice, también a realizar algunas actividades académicas. Hicimos varias actividades académicas adentro de la facultad, jornadas de policía y seguridad y castigo, una actividad charla que fue la cárcel en la universidad, que fue a partir de un texto disparador de Alcida Daroqui, y bueno, y posteriormente se dio la tercera pata, que fue mi incorporación como empleada, como pasante en la Defensoría de acá de Mar del Plata, en la Defensoría Pública, en el área específica de ejecución penal, es decir, con presos que ya están condenados. Y bueno, a partir de ahí fue que yo tenía la necesidad de sumar algún aporte desde mi condición de estudiante a garantizar el derecho a la educación de las personas privadas de la libertad, también enmarcado en la Ley de Educación, que en el 2006 reconoce, digamos, como una modalidad del sistema educativo a la educación en contextos de encierro. Ahora, entre esa expectativa y la carga teórica y cruzar la puerta y estar del lado de adentro, ¿no? Sí. ¿Qué diferencias te encontraste? ¿Cómo fue ese choque de dos mundos distintos, ¿no? Un mundo teórico con una realidad muy cruda, que es la de la unidad penal número 15. Me impactó la primera vez que entré muchísimo. Me acuerdo ese día, los pasillos largos con las ventanas rotas, las rejas, el ruido de las rejas cuando se abren y se cierran, los candados que son gigantes, el sistema de control que tienen, panóptico, las áreas separadas por máxima seguridad, mediana seguridad, como hay también una situación particular que se ve ahí adentro también de la clasificación de los presos, ¿no? Como los que tienen más conflictos ahí adentro los llevan a máxima seguridad y ahí están como todo el tiempo en una situación en la que no saben cuándo se va a generar un conflicto y cuándo pueden llegar a estar en una situación de riesgo de su vida, ¿no? Como una situación límite, como mucha adrenalina todo el tiempo, y eso no permite poder ni reinsertarte, ni reeducarte, ¿no? Como esos principios que uno estudia en la facultad o cuando está preparando un examen, un parcial, que después cuando te chocas con la realidad, porque a mí eso es lo que a mí me empezó a interesar y en eso quería profundizar yo, en eso me veía yo ejerciendo la profesión como abogada penalista, y después cuando voy a la cárcel encuentro todo eso y se me cae, se me desarma toda esa estructura que yo me armaba de mapas y de cartulinas con flecha para todos lados, y sí, que digamos la cárcel es para reinsertar, reeducar, las teorías del re, y después me doy cuenta que ahí adentro muy difícil que una persona pueda lograr esos cometidos, porque la cárcel no reinserta, la cárcel es un espacio donde se deposita gente,
Y además gente que generalmente ha cometido delitos contra la propiedad, ¿no? Y también está bueno remarcar que la cárcel no es que nace junto con el hombre, ¿no? Tiene muy pocos años, alrededor de 200 años, y historizar también está bueno, el origen, por qué, ¿no? Que fue paralelo al sistema capitalista. Bueno, sí, claramente la mayoría están presos por delitos hacia la propiedad. Claro. Tiene que ver bastante con el sistema capitalista. Tal cual. Como también los códigos penales surgen también a la par de la cárcel, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a investigar y hurgar un poquito, te das cuenta que las personas que están ahí adentro sirven que estén ahí adentro, es la gente que no les sirve, que son el último eslabón del sistema, además, sistema capitalista, hay gente vulnerable, que además ahí entra en una situación de vulnerabilidad aún mayor, porque cuando recuperas la libertad te encontrás con que tenés un certificado de antecedentes penales que te inhabilita para que alguien te contrate, inclusive en negro, porque cualquier persona puede pedirte al momento de emplearte tu certificado de antecedentes penales, y eso es así, digamos. La realidad es que nadie te va a tomar si tenés eso, tenés una mancha, digamos, en tu historial, porque el certificado no deja de ser eso, como una mancha en el que si vos cometiste algo malo también, ¿no?, en el pasado, te saca la posibilidad de reinsertarte, entre comillas, en un trabajo y poder rearmar tu vida con las herramientas pocas que tenés cuando salís. Entonces, una persona que está de repente 10 años presa, sale, y además, digamos, de la dificultad que tiene para volver a armar su núcleo, de su grupo de pertenencia, con su familia, sus amistades, porque después de tanto tiempo eso se desgasta, lógicamente, tener que, armar, tener tus ingresos, ¿no? Como es muy fácil también la reincidencia, porque como te expulsa el propio sistema, es bastante perverso, porque después quiere que te reincorpores con las teorías del re, pero te terminan volviendo a expulsar y volvés a caer en la cárcel. Y bueno, ahí adentro la gran mayoría está en una situación de reincidencia. Muchos no tienen contacto con sus familias porque están en unidades penales que por ahí no son de las ciudades de origen de ellos. Por ahí muchos son de otras provincias, como sucede en Batán, sucede eso. Cuando la ley en realidad dice que, no recuerdo ahora exactamente, pero que tenés que estar en el lugar más cercano al lugar donde residís. Claro, sí. Eso debería ser lo ideal. Lo que pasa es que muchas veces cuando se generan conflictos entre los propios presos y no sirve que te trasladen a otro pabellón, o no basta eso, se piden los traslados por una cuestión de seguridad, pero a veces no hay cupo, entonces te van dejando en las unidades que hay capacidad, y por ahí es una unidad penal que está muy lejos de tu lugar de origen, y ahí se da la situación de que te alejas de tu familia, de tu pareja, de tus hijos. Bueno, y eso genera una situación de mayor violencia porque se generan ansiedades. Ahora, como vos recién charlábamos fuera del aire, esa cuestión de fin de año, de las fiestas, se pone mucho más sensible la persona que está privada de la libertad en esas fechas en particular. Y porque justamente el otro día hablaba con una persona que está en esa situación y me decía, no sé qué me conviene más, si pedir el traslado con el riesgo de llegar a una unidad, con lo que eso implica, llegar a una unidad nuevo y pagar arrancar de cero, claro, tener un conflicto por llegar de la nada y que eso me baje la conducta, o quedarme en la unidad que estoy, pese a estar lejos de mi familia, como que se daba eso. Ahora, la sociedad, evidentemente, tiene un proceso de cosificación respecto de la persona que está en situación de detención, ¿no? La ve como una cosa y es absolutamente insensible a los tratos inhumanos. Esa mirada que también tiene el sistema penitenciario, porque el trato, si no sería tan descarnado, tiene que afectar a la persona que está ahí adentro, ¿no? Y el trato entre ellos también tiene que modificarse. Es decir, hay nuevos códigos en los cuales la persona pierde también hasta parte de su propia identidad estando ahí adentro. ¿Cómo se hace para trabajar con personas que tienen este proceso de cosificación y casi de despersonalización en muchos tratos, de reconfiguración de su personalidad para sobrevivir en un ambiente tan hostil? ¿Cómo trabajar con ellos, que uno viene de un mundo externo donde ya los códigos son otros? Es muy complejo ingresar a una unidad penal
sin marcar una situación de jerarquía, ¿no? Porque si entras como docente ya estás en una situación de jerarquía, si entras como un profesional, abogado, abogada, igual. Entonces, ellos siempre están como muy bien predispuestos a que uno vaya a brindar algún tipo de contenido o vaya a escucharlos o a hablar. Pero ese proceso, como vos decís, de despersonalización se da y adentro de pérdida también de la identidad, porque al ser tantos, digamos, las reglas y las órdenes ahí se estandarizan, entonces hay un horario determinado en que ellos pueden salir al patio, un determinado horario en que comen, los que comen, ¿no? Y bueno, digamos, yo durante muchos años fui como una tallerista en la que intentaba ser un canal y un puente entre la universidad y la cárcel, y después, de alguna manera, para garantizar el derecho a la información, porque llegaban noticias, hablamos de algunas cuestiones de actualidad, pero la realidad es que no está bueno pararse desde el lugar ni del pobre tipo que está ahí adentro, porque ellos también eso lo notan cuando uno va a golpearles el hombre, a decirle dale, seguí adelante, vos podés, porque es como medio ficticio, medio que no está bueno ir desde ese lugar. Ellos obviamente, digamos, tienen mucha calle y se dan cuenta de eso. Es como muy paternalista, ¿no? Claro, muy paternalista, no sirve mucho eso de ir desde ese lugar. Entonces hay que ir buscándole la manera también. Porque hay una corriente que entiende que el ir al penal sirve, digamos, habilita a hacer cualquier cosa, ir a tomar mate. Sí, como una cuestión caritativa. Caritativa, tal cual. Que yo quizá en un principio me sentía desde ese lugar, ahora después de todo el recorrido que hice. Y después, bueno, lo fui emprolijando eso, ¿no? Como cualquier cosa que uno inicia y después te das cuenta que tenés que ir emprolijando algunas cosas. Y bueno, en parte fue como ese proceso, como darte cuenta que no son personas en los que no son envases vacíos a los cuales uno va a ir a llenarlos de contenido, ni mucho menos, sino que está bueno, digamos, que ellos entiendan que tienen la posibilidad de crear algo, digamos, de escribir, de hacer una obra de teatro, de hacer música ahí adentro. Muchos están con esos proyectos ahí adentro, quizá no salen a la luz, pero eso está. De hecho, con Andrea Pérez, que es una compañera que trabajó en Radio de la Azotea, que hizo el programa junto a Juan Tapia. Sí. Ella hizo un proyecto de radio ahí adentro, junto con los presos. Hubo una experiencia muy rica en ese sentido acá en Batán. Pero bueno, cuesta pararse desde el lugar en el que uno al menos yo no intento ir con la Constitución abajo del brazo a decir yo vengo a tratar de garantizarles algunos derechos, a que tengan el contacto con el afuera, al derecho a la educación, al derecho... es muy difícil, porque es muy chico, es muy poco lo que uno puede llegar a hacer, ¿no? Y bueno, contanos ahora desde esta evolución que marcás en tu perspectiva respecto al sistema penitenciario, ¿qué sería el abolicionismo? Bueno, el abolicionismo vendría a ser una búsqueda, una alternativa a este sistema que después de tantos años me di cuenta que no sirve, digamos, que la cárcel no resuelve los conflictos. No es la solución a nada. Hoy por hoy no es que hay un paquete de ideas cerradas, definidas, y un programa el cual uno puede aplicar o lo puede llegar a presentar en el marco de una actividad legislativa, sino que es una búsqueda. En el caso de... por ejemplo, de la despenalización de conductas, por ejemplo, de drogas, despenalizar el aborto, también es hablar de abolicionismo penal. Pero bueno, también es necesario crear un cierto clima, un cambio cultural en ese sentido. Si no queda como algo aislado. Pero bueno, también el hecho de los delitos que permiten que puedan firmar y cumplir tareas comunitarias, es también hablar de abolicionismo y que vayan a firmar al patronato de liberados, no aplicar reincidencia por parte de los jueces, digamos, tener en cuenta la situación de que porque haya cometido un delito en el pasado, eso no tiene que agravar
el hecho de que cometa un nuevo delito. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer para no seguir acumulando gente y cuerpos adentro de una cárcel. Es un recorrido que tiene un origen en la península escandinava por la década del 60, del 70. Nils Christie y Thomas Matthiessen son los teóricos, pensadores de esa época, que lo que planteaban es que además de teorizar hay una necesidad de la praxis. Entonces ellos armaron un grupo que se llamó la CROM, que hacían eso, tenían además del libro y de la teorización y de armar actividades académicas, tenían contacto con los presos, con los familiares de los presos, que fue un poco el proceso que yo hice también cuando me encontré con el abolicionismo y con gente que estaba trabajando en el abolicionismo. Me sentía muy identificada con algunas cosas que yo había hecho en el pasado, porque también uno va como tallerista, pero mirá, me pasó esto, ¿por qué no te fijás? O vas a un día a la cárcel y, no sé, una de las personas que asistía al taller fue lastimada, entonces te comunicás con mi vieja y me he encontrado en situaciones de ir a hablar con la madre de un preso. La madre está en una situación, ¿no?, de preocupación. Bueno, eso yo me encontré cuando lo leí, leí esa línea de pensamiento, me encontraba como muy identificada, y también en la necesidad de abolir la cárcel, de que la cárcel no tiene que ser pintada, sino tiene que ser martillada y destruida, como eso está bueno pensarlo de esa manera. Y ellos, en este taller que ahora se empezó a hacer, pero que falta la aprobación, algunas clases ya tuvimos, se engancharon. Cuesta por ahí entender en un principio de qué se trata específicamente, pero se engancharon porque también ven la necesidad de que se aborde desde otro lugar la situación que ellos están viviendo, ¿no? Como yo les dije, les aclaré, no vengo acá a reinsertar a nadie, ni a mucho menos a reeducar, sino a pensar otras maneras de entender los conflictos, porque la única solución a los conflictos sociales es la cárcel, es la punitivización de las conductas. Que no cualquier conducta es punitivizada, digamos. Hay una decisión política que se toma y que se incorpora al Código Penal y que parece que, es porque es ley, ¿no? Parece que viene de toda la vida o que siempre fue así, pero no, en realidad no es así. Entonces, bueno, además de teorizar es necesario mostrarlo, es necesario salir a hablar. Por eso como este marco está muy bueno como para que la gente escuche también qué es lo que sucede ahí adentro, qué es lo que se está trabajando. Y también en función de eso, este año hice unas actividades en línea con el abolicionismo de la cultura represiva, particularmente con unos compañeros que están en Buenos Aires. Ellos tienen una cátedra y en la UBA que vienen trabajando hace algunos años en función de esta línea, que en principio fue abolicionismo del derecho penal, y después fue ya algo más amplio, entendiendo que abolir la cárcel quedaba como algo aislado, que es necesario analizarlo mucho más en profundidad, digamos. Y quienes estén interesados, ¿dónde se pueden comunicar acerca de material, ¿no? Quienes quieran material acerca de la abolición de la cultura represiva, ¿dónde se pueden acercar o escribir? Bueno, hay un blog que estos compañeros tienen, se llama, la sigla es LTF, Locos, Tumberos y Faloperos, abolicionismo de la cultura represiva. Si entran así en Google van a encontrar el blog de ellos. Y si no, bueno, paso mi número por teléfono. Me escriben un WhatsApp, no hay problema. ¿Te ubican por Facebook o por alguna? Por Facebook, claro. Sí, podemos poner el link en la página después. Sí. Bueno, Lu, muchas gracias. No, a ustedes. Y seguimos, ahora nos despedimos de este bloque con un tema de Alica y Nueva Alianza, Muchos Patrulleros. De progreso, si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niñez está en peligro, la tenemos que salvar. No en la calle, en la escuela se tienen que quedar. Si no hay padres que los cuiden, necesitan un hogar. Al policía corrupto no le importa matar. Los jueces por billetes se pueden comprar. Con la droga y la violencia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. ¿Qué te haces el
el que hablas de progreso, si querés meter a los menores presos, brindarle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, brindarle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. No tener un futuro, eso es la inseguridad y es un grave problema. Te lo pusiste a pensar o solamente repetías todo lo que escuchabas y tus propias decisiones cuando las tomabas. La radio, televisión siempre conectada. ¿Quiénes son los dueños de la antena que hipnotizaba? ¿Quiénes son los dueños de la fábrica de balas? ¿Quiénes necesitan muerte para que haya paga? ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, brindarle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, brindarle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Conozco gente que hace escuelas, gente solidaria que fue así toda su vida. Una sociedad humana y más justa es la salida. Y conozco gente que pide más policía. Muchas cárceles privadas van a edificar y ahí te quieren ver metido para poder lucrar. Con la muerte y la ignorancia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. Es Alica, K4G. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, brindarle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, brindarle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. La acción nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Correpi llega a Mar del Plata. Correpi llegó a Mar del Plata. Correpi llega a Mar del Plata. Sumate. Si querés acercarte, colaborar, organizarte, conectate con nosotros. correpimardelplata@gmail.com. Correpi. Coordinadora contra la represión policial e institucional. Coordinadora contra la represión policial e institucional llega a Mar del Plata. Correpi llega a Mar del Plata. correpimardelplata@gmail.com. Si te bautizaron, figurás como parte de la Iglesia Católica en sus registros. Si no estás de acuerdo con las políticas clericales y su intromisión en el Estado, podés renunciar para que no hablen en tu nombre. Descarga el formulario de www.lavozdelerizo.com.ar y traelo completo por duplicado a la radio. Don Bosco 1788, los miércoles de 17 a 19 horas. Apostasía para decidir. Ni violencia doméstica ni crimen pasional. Basta de violencia machista. Basta de violencia machista y patriarcal. Si sufrís de violencia, llama al 144. FM de La Azotea por una comunicación responsable y con perspectiva de género. Por una comunicación responsable y con perspectiva de género. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. La Voz del Erizo. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado.
estamos en el anteúltimo bloque de La Voz del Erizo y antes de comenzar con nuestro tercer invitado, o mejor dicho, nuestra entrevista telefónica, vamos a escuchar las últimas pistas del premio Torquemada. ¿Qué quiere decir ser ateo? Para empezar, ser ateo no quiere decir no creer en Dios. Un ateo no se define en relación con los religiosos, sino en función de su propia visión del mundo, que no requiere caer en la respuesta burda Dios o poder superior para responder las cuestiones fundamentales del sentido. Y ser ateo no quiere decir tampoco sentir a la existencia vacía. Esa es la representación que un creyente hace del ateísmo, porque para él, si no hay Dios, entonces esta realidad carece de sentido y de orden. Para el ateo, el sentido no viene dado por ninguna realidad trascendente ni por ninguna existencia inmaterial y superior. La existencia tiene sentido de por sí y en verdad tiene un sentido superior al de nuestras fuerzas. Los creyentes creen que sin religión no hay valores, pero se equivocan, pretenden adueñarse de los valores como si estos no pudieran surgir de donde surgen realmente, de perspectivas humanas, consensuadas a veces y a veces no. El valor no tiene origen divino y trascendente, es humano y problemático, como todo, y no está mal que así sea. La otra cosa, hoy en día hay muchos ateos que no saben o no aceptan que lo son. Muchas personas siguen con la tradición religiosa porque no quieren bancarse la dificultad de confrontar consigo mismos y con los demás, pero no creen realmente en Dios. Los ateos no creemos, no tenemos la estructura de la fe para encontrar sentido en la vida. El sentido está en nuestra sensibilidad misma, en nuestro deseo, en nuestro cuerpo, a cuyo refinamiento sensual le corresponde el nombre de espiritualidad sin que haya que recurrir a ninguna inmaterialidad innecesaria. Y no por eso somos inmorales o poco constructivos socialmente. Respeto a los creyentes, pero trato de que se respete a los ateos, cosa que no sucede del todo. Hay creyentes que me tocan el timbre para hablarme de Dios. ¿Podría yo, ateo, salir los domingos por el barrio para decirle a la gente que no necesita esconderse tras el truco de la fe? Qué loco esto. Para todos los que dicen que el Torquemada soy siempre católico o religioso, en realidad no hacemos amiguismo. Podés ser ateo y ser un gil. Sí, esta es una pista ya que los tiene que orientar bastante de quién se trata este Torquemada, pero bueno, es así. No vamos a discriminar si la bestia fascista es creyente o no creyente, nosotros vamos a criticar igual. Y queríamos poner este audio justamente para eso, ¿no? No es un audio diciendo algo nefasto como suelen ser, sino para mostrar que nosotros en ese sentido somos imparciales. Bueno, estamos ya en comunicación con un querido amigo, Nino Ramela, periodista, escritor, y que tiene también un compromiso importante con los derechos de las personas en situación de encierro. Y ha tenido la posibilidad de viajar a otros países y ver cuál es la situación y poder comparar nuestro sistema penitenciario con el de países que lo tienen un poco mejor solucionado. Así que, Nino, ¿cómo estás? Acá te saludamos Mari y Fer. Mari, Fer, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado. De manera todavía a disposición, contame. Sí, bueno, hicimos un pequeño recorrido al principio de nuestro programa sobre cuál es el sistema o en qué situación está el sistema penitenciario argentino, un poco sus orígenes. Hablamos con el juez de garantía Juan Tapia y con Lucía Prada, una tallerista que va habitualmente a la unidad penal número 15. Y bueno, vemos que nuestro sistema carcelario, nuestro sistema penitenciario, realmente no cumple ni el mandato constitucional, está muy lejos de eso, sino que además son prácticamente centros de tortura, ¿no? Y que de ninguna manera solucionan el problema de la seguridad ni reinsertan a nadie. Pero bueno, vos tuviste la posibilidad de ir a los países nórdicos y ahí conocer otras experiencias distintas. Y nos interesaría que nos compartas un poco cómo fue esto de encontrar un lugar donde la represión y el castigo no es la forma de tratar a las personas dentro del sistema penitenciario. Efectivamente. En realidad, todos los contextos de encierro en los países nórdicos tienen alguna similitud. El que conocí más fue el de Finlandia, una unidad penitenciaria del centro de Helsinki, que es de máxima seguridad. Y ya te voy a contar algunos pormenores, pero un principio básico que me transmitió el director de esa cárcel me parece que puede alumbrar
todo el panorama. Y me dijo, lo que pasa es que muchas veces se entiende que la justicia se perfecciona con el castigo. Y me dice, la mayoría de la gente cree que la justicia se perfecciona con el castigo. Y si uno hace un análisis real de cómo reacciona la gente, sabemos que eso es cierto, ¿no? Juicio y castigo al culpable. Dice, pero eso en realidad no es más que una rémora de las religiones que han establecido el castigo para quien quebranta las normas. Pero eso no mejora la sociedad, y mucho menos tampoco mejora al preso. Dice, es ese del castigo al culpable, es la manifestación de la venganza personal a través de la vindicta pública, ¿no? Bueno, ese principio fue para mí muy alumbrador, porque yo después fui a conocer, por supuesto almorcé con los presos, que no son presos, son llamados clientes, y si son muy jóvenes los llaman alumnos, y además no hay rangos castrenses, se llaman todos por el nombre de pila, no hay un prefecto, ni hay uniformes, nada, ¿no? Las cárceles son impresionantes, limpias, cada preso tiene su celda, tiene un baño privado, plasma. Bueno, es como si uno estuviera en un lugar donde podríamos pasar cualquiera de nosotros la noche. De hecho, en algunos congresos donde ha habido un overbooking de hotelería, y Helsinki, por más que es una capital europea, es muy pequeña, han ido a dormir los congresistas a la cárcel. Pues tienen baño sauna, está bien que en Finlandia el sauna no es ningún lujo, claro. Y tienen cosas increíbles, una biblioteca impresionante, una biblioteca que no la tiene el mejor colegio de la ciudad de Buenos Aires, y además cuando uno va, me explicaba el director que si alguien de los internos pide un libro que no existe o que no está en la biblioteca, salen a comprárselo. Es decir, hay toda una forma de encarar la necesidad de reinsertar a esa persona sin sumarle más rencor, más antipatía, sin torturarlo, sin restarle la dignidad de persona. Y alguien podrá decir, bueno, eso es una exageración, y yo entiendo que desde el punto de vista de nuestra región latinoamericana ver eso parece una exageración, pero hay cosas que objetivamente les dan la razón, y son las estadísticas, son los indicadores. Finlandia es el país que tiene menor cantidad de policía por habitante, y es el país que tiene menor cantidad de presos por habitante. Tienen 52 cada 100.000, cuando hay países que tienen, bueno, nosotros estamos en 200 aproximadamente, Estados Unidos en 700, es decir, las estadísticas están de su lado, no hay reincidencias prácticamente. Menor fuerza de seguridad, ¿no? Por habitante también tienen. La menor cantidad de policía por habitante, sí. Es decir, eso nos hace pensar que por qué ahí ocurre eso, y ojo que no hace mucho tiempo no era así. Finlandia hace 30 años tenía un sistema carcelario muy tremendo, herencia rusa. Sí, de los más duros. Lo que ocurre en muchos de los países, en el nuestro también, es que la inseguridad provoca un clamor de la sociedad para reacciones más represivas. Sí, reacciones talmúdicas, digamos, serían. Sí, claro, y la gente pide eso. ¿Y qué pasa? La dirigencia política, los que tienen responsabilidad de gobernar, que viven básicamente de la opinión pública, responden con lo que podríamos llamar la demagogia punitiva. Es decir, cuando hay un problema de seguridad, lo primero que surge de las voces de las dirigencias, en vez de hacer reflexionar a la sociedad, es hay que bajar la edad de imputabilidad de los pibes, hay que agravar las penas, hay que construir más cárceles. Eso es lo que escuchamos. Hemos escuchado cosas más graves. Acá en la ciudad de Buenos Aires, a la vuelta de mi casa, cuando unas personas que estaban en un bar fueron a patear a un chico que no sé qué había arrebatado, yo he escuchado dirigentes políticos de primer orden diciendo que había que entender a la sociedad. En vez de condenar un linchamiento como es lo que debe hacer, es decir, todo
tiende a agravarlo, porque encima los países que tienen una fuerza represiva en contra de la inseguridad no son los que muestran los mejores indicadores, sino al revés. Es decir, cualquiera sabe que en los estados de Estados Unidos donde hay pena de muerte no hay un índice de criminalidad menor que en los estados que no la tienen. Es decir, la disuasión a partir de eso es inútil. Y hoy otra cosa, y es que está segmentado, está orientado a una clase social. Cualquier persona que entra a una unidad penitenciaria en nuestro país, sobre todo las unidades penitenciarias provinciales, yo los invito a que vean qué es lo que hay dentro. ¿Qué es lo que puebla las unidades penitenciarias? Pobres. Sí, claramente. Adentro de las unidades penitenciarias hay pobres. Pobres que cometieron delitos contra el capital, en realidad, ¿no? Sí, y cualquiera que lo dude. Sí, pero además un delito contra el capital muy insignificante. Clasista, porque la gente reacciona con todo tipo de ira contra un pibe que arrebata un objeto y no tiene la misma reacción contra un señor que evade millones. No tiene la misma reacción contra un señor que estafa y deja 10.000 jubilados sin un centavo. Sí le agarra la reacción contra un pibe que arrebata un celular en la calle. Es decir, también ambas son cosas contra la propiedad. Sin embargo, la manera en que la sociedad mira eso es totalmente distinta. Cualquier persona que recorre una unidad penitenciaria sabe que lo más probable es que eso sea una escuela de delincuencia donde salen reincidentes, donde sale gente que si en algún momento estuvo ahí por una situación X circunstancial, luego lo va a tomar como una forma de vida. Es decir, o acá la dirigencia encara y mira esa realidad con otra mirada y nos trata de mostrar, o esto va a ser el siguiente o peor. Hace 20 años la policía de la provincia de Buenos Aires la integraban 45.000 personas, hoy hay 100.000 y la inseguridad no ha bajado. Bueno, el caso de Mar del Plata, tenemos policía local, policía municipal, o sea, policía local, que es la municipal, policía provincial, federal, gendarmería, prefectura, nos quieren sacar ahora la Fuerza Armada a la calle y la inseguridad, o lo que se dice inseguridad, obviamente no baja, o sea, mayores fuerzas de seguridad o mayores fuerzas represivas no son sinónimo de que se va a solucionar este problema, claramente. Pero bueno... Las policías locales son un fracaso, sí. Y no solamente son un fracaso, cuando caen en jurisdicciones donde hay un vínculo bastante estrecho entre el narcotráfico y las autoridades de esa ciudad, es cerrar el círculo si además maneja la policía. Sí, trata de personas, explotación por prostitución, es decir, bueno. Sí, además, los servicios penitenciarios, y me hago cargo de lo que digo, no es un servicio donde la corrupción sea extraordinaria. Y es todavía menos visible porque el servicio penitenciario las unidades penitenciarias están extramuros, es una cierta opacidad donde la sociedad no tiene la capacidad de mirar como puedo mirar al policía que está en la esquina de mi casa. Entonces es un combo tremendo y me parece que hay una responsabilidad de la dirigencia para poner las cosas, para discutir. El tema de la reinserción de los presos está en la retórica discursiva, no está en otro lado. Cuando uno se mete ahí adentro se da cuenta de lo que es eso. Y entonces a mí me parece que hay que discutir políticas públicas de contextos de encierro que permitan instalar institucionalmente algunas salidas. Por ejemplo, el área donde sí hubo en su momento un aporte interesante fue el área de educación, pero porque se estableció institucionalmente los servicios educativos en contextos de encierro. Entonces me parece, tenemos ejemplos, el Centro Universitario de Voto, el CUD, de una unidad penitenciaria federal, tiene entre los egresados del CUD la menor cantidad de reincidentes de toda o sea, sabemos cómo hay que hacer las cosas, hay que hacer inversiones y esta sociedad tiene que entender que tiene que, bancar los costos que pueda producirse. Mira, en Finlandia,
como cada preso cuesta 200 euros por día, yo pregunté si no había gente que se protestara, ¿no? Claro, eso mismo te iba a preguntar, porque acá uno se imagina de a los presos o a las presas darles algo de este tipo y ya se hablaba de que cobraban un sueldo recontramínimo y ya había como un escándalo. Me imagino hablar de cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, está bueno que cuentes cómo reacciona la sociedad viendo los resultados. No, y además repiten que los presos cobran cuando no es cierto, cuando es una mínima porcentaje de la población carcelaria la que tiene una ocupación, y deberían ser todos, de ser posible. Bueno, yo pregunté, ¿no protesta la gente? Entonces dicen, no, alguno, tal vez, estoy hablando del área del mundo que tiene la mayor presión tributaria. El 62% de los ingresos de una persona en esos países se lo queda el Estado, ¿eh? Y me dice, no, pero ¿sabe por qué, señor? Me dice, porque esta sociedad ya definió el diseño de sociedad en la que quiere vivir y no está dispuesta a resignar eso. Y entonces sabe que eso tiene un costo y que eso hay que pagarlo. Y entonces, claro, uno se queda mudo cuando escucha eso, porque sabe que cuán difícil va a ser traspolar esos principios a nuestra realidad. Pero, insisto, no es una fantasía. Yo no suscribo un progresismo bobo, ¿eh? Yo no estoy de ay, pobrecito, ese señor tenemos que servirlo. No, una persona que es hostil a la sociedad, que por las razones que fuere puede ser un peligro, hay que neutralizar ese peligro, sin duda. Digo porque alguien estaba pensando que soy un iluso de la fantasía. No, estoy diciendo que hay que encarar la realidad, por lo menos viendo cuáles son los indicadores que están a favor de un cambio de políticas en contextos de encierro. Estamos lejos, pero bueno, algunos podríamos ir poniendo. Yo lo que haría sería que la gente visitara las unidades penitenciarias. Primero porque hay un prejuicio previo, que es el de pensar que lo que está ahí adentro es un tipo que me va a mirar con mirada torva, que me va a matar cuando me dé vuelta. Y resulta que va a encontrar gente generalmente joven, generalmente poco menos que ágrafos, es decir, que tienen una educación básica, si la tienen, con fenotipo negrito periférico, ¿no? Eso es lo que hay adentro de las unidades penitenciarias, pero se van a dar cuenta que esa persona también se ríe si uno hace un chiste, también se puede conmover, también tiene frío y calor, es decir, comienza a ponerlo en la dimensión humana, y entonces puede ser que a partir de eso nazca una cierta empatía con alguien que seguramente no nació con las mejores cartas. Y lo digo porque los institutos de menores, que son en régimen cerrado, donde están los chicos que tienen conflicto con la ley penal entre los 16 y los 18 años, eso es tremendo, tremendo. Hay chicos que están adentro de una celda durante 16, 18 horas seguidas, donde no le sacan los colchones para que no los prendan fuego, donde uno mira a la fiera por una mirilla en una puerta de hierro. Sí. Es decir, ese chico que seguramente nació en el lugar equivocado, esta sociedad lo corrige emposándole más rencor, más inquina, más odio, donde terminan sin tener siquiera apego por su propia vida, bueno, mucho menos la va a tener por la ajena. Y sí, es decir, es una realidad tremenda que me parece que tiene que ver la luz y que la sociedad tiene que discutir qué se hace con eso. Bueno, Nino, te agradecemos muchísimo, se nos está yendo el programa, fue un placer. Y realmente ha sido muy bueno escucharte. Siempre es un gusto. Te agradezco mucho, Mari y Fer, y disculpen la vehemencia, pero... No, excelente. Bueno, un abrazo grande. Un gran abrazo, Nino. Chao. Nos vemos pronto. Bueno, ahí estuvimos escuchándolo a Nino Ramela, un referente de la cultura también de la ciudad de Mar del Plata. Ha sido secretario de Cultura, también ha dirigido el EMTUR, ha estado en varias gestiones y una persona realmente admirable en su trayectoria. Bueno, vamos a escuchar en este bloque qué nos recomienda Jime, siempre con su tema comentado. Penadas por la Ley es una de las primeras bandas punks argentinas de mujeres que se forma hace 26 años en la ciudad de La Plata, ciudad donde se realizará en octubre del 2019 el 34º Encuentro de Mujeres. Las Penadas por la Ley están ya hace varios años radicadas en Donosti, Bilbao, donde están presentando su último disco titulado Malos Tiempos para la Libertad. Cuentan que decidieron llamarse así porque en Argentina la votación es obligatoria, y como ellas no se presentaban a votar, estaban seguras de que serían por siempre penadas por la ley.
Desde el principio cantaron contra el patriarcado, los mandatos sociales, las religiones organizadas para controlar mentes y contra el machismo imperante. De romper cadenas y levantar la cabeza, de eso van sus letras. Un 8 de marzo del 97 ofrecieron el primer recital en una cárcel para mujeres en Buenos Aires, experiencia que las motiva para seguir apoyando con su presencia varias jornadas antirrepresivas. La canción que les comparto hoy rebalsa de rabia, de denuncia frente a la historia de abusos contra las mujeres. Desborda de energía, de protesta y alerta contra la resignación y el servilismo sexual al macho, denunciando la cárcel simbólica de las relaciones heteronormadas y los mitos del amor romántico. Escuchamos entonces Monedas de Cambio, por Penadas por la Ley. Pisoteados, obligadas a servir sus exigencias, obligadas a saciar sus fantasías. Fueron días, fueron años, fueron siglos, monedas de cambio, cruel destino. Viendo a madres y abuelas resignadas, aún así continuaban sometidas, con el pánico inyectado en sus miradas, arrastrando una sonrisa anestesiada, obligadas a servir sus exigencias, obligadas a saciar sus fantasías. Fueron días, fueron años, fueron siglos, monedas de cambio, cruel destino. Ya no buscas escapar de aquel infierno, ya eres libre y no arrastras más condena. Ahora luchas y defiendes tus derechos. Nadie volverá a obligarte a usar cadenas. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del... No podemos despedirnos sin develar quién es el ganador del premio Torquemada de esta semana. Como algunos habrán dado cuenta, el Torquemada del día de hoy es Alejandro Rosisner, un filósofo y escritor argentino, hijo del filósofo León Rosisner. Con su familia se exilia en 1976 y viven hasta 1985 en Caracas, donde estudia filosofía. Para muchos de nosotros se hizo conocido mediante su participación en el programa ¿Cuál es?, de la Rock and Pop, donde realizaba análisis de canciones de rock nacional. También tuvo un paso por la televisión argentina en la conducción de su propio programa, 100 Volando, homónimo de su blog, y en 2005-2006 participando de Hora Clave de Mariano Grondona. Se especializa actualmente en temas motivacionales, brindando cursos sobre entusiasmo y la alegría. Me parece bastante... Sí. que tiene que ver con el partido al que banca. Se ha expresado en contra del pensamiento crítico, diciendo que es un valor negativo que se enseña en las escuelas por ser un enfoque ineficaz. Y cito, lo más valioso es que uno pueda querer algo. Entusiasmarse y tener ganas de vivir son más importantes que el pensamiento crítico. Desde hace varios años es asesor del PRO, dando por ejemplo talleres de entusiasmo para funcionarios, y ahora es asesor de Macri. Bueno, León Rosisner, el padre, realmente era un gran filósofo que siempre trabajó el tema de la servidumbre voluntaria, lo hemos citado incluso en el programa que le dedicamos a ese tema, y antes de morir escribió un poema a su hijo y vamos a leer un fragmento. Mal de ojo, miraba, la mirada fija en la escena tímida, el televisor me miraba, con su ojo de vidrio, el televisor destellaba rayos asesinos,
y yo lo miraba para darme cuenta de que era cierto, lo que ya sabía. Mi mirada dolía, la suya me quemaba. No podía creer que era verdad, aunque me lo había contado, y yo le había dicho suavemente: te pasaste del lado de los asesinos. La última escena, miles la miraban. Mi hijo, su cuerpo y su mirada juntos con la de los asesinos. Mi hijo a su diestra. Con afecto cálido y sonriente miraba al conductor, a su nuevo padre adoptivo, putativo, sabiendo que yo lo estaría mirando, con mis ojos en sus ojos, con esos mismos ojos que de niño miraban los míos. Sabía que su madre lo estaría mirando, que sus amigos, que todos los que lo querían lo estarían mirando, azorados, que todos los asesinos lo estarían mirando, complacidos. Y él se mostraba enfático y simpático, con Patti, con los perdularios, con las mujeres de los militares que engendraban abortos, hendidas gozosas por vergas que eyaculaban sangre putrefacta, con la prostibularia señorita Fina, que había formado el comité de defensa de los asesinos, que defendían a los que habían aniquilado a mis amigos, que también hubieran matado a su padre. Pero era implacable con la buena izquierda, que ponía la cara con tal de estar en la tele junto al caradura que los invitaba y al que aborrecían. ¿Qué le habría pasado a mi hijo que yo amo tanto? ¿Qué le habría pasado?, me decía. ¿Qué había pasado al hijo que su madre amaba tanto? ¿Qué le había pasado?, le decía. Solo sé que de pronto un lloro incontenible convulsivo nubló mis ojos. Esto es una parte del poema, en realidad tiene 2 secciones, lo pueden encontrar recientemente publicado en el portal de Horacio Berbisky, Cohete a la Luna. Bueno, esto fue todo, nos despedimos, un abrazo de lucha para todas y todos. Este mundo, así como está, es una caca. Todo lo bello es digerido por un sistema que nos devuelve pobreza, miseria, hambre, desnutrición infantil, maltrato, abusos y 1000 cosas horribles más. Si hay un creador de todo esto, tiene que ser un descomunal ano, un esfínter autoritario y perverso, que está bien arriba, bien vertical para dejar caer sus heces y que nos lleguen con fuerza. Quienes idolatran al extremo de este aparato digestivo son santos sagrados o sacros. Y claro, el sacro está cerca del culo. Vivimos en un mundo, Dios es ano, pero nuestra propuesta es transformar esa materia fecal en abono de un mundo nuevo, donde no nos caguen más.